El Deportivo terminó la temporada perdiendo ante Las Palmas, pero con una gran fiesta deportivista en toda Coruña. Esto es Unos de Nuevo, tu podcast de confianza, pero eso tú todavía no lo sabes. Cayó el Deportivo ante Las Palmas, que se jugaba a jugar el playoff precisamente, pero bueno, creo que el resultado fue algo que no importó mucho a la gran mayoría de deportivistas en Riazor, pero sí que fue el último partido del Deportivo en segunda división. Nos vemos en primera, ya, nos vemos en primera. Hoy no voy a presentar a Xurxo, que no puede estar con nosotros porque, bueno, tiene sus compromisos de día libre, pero sí que está con nosotros Bea Rizado, por supuesto. Vea, ¿qué tal? Aguantarás todo el verano sin ver a David en Son. Dios, non o pensara. Claro. Como empezar fatal este podcast. É verdade. Bueno, a ver, que tienen un mes de vacaciones, Dios. tampouco... Sí, a ver, eu creo que eles necesitan as vacacións. Foi unha temporada moi dura, pero nós tamén. Sí, o sea, sí. Ainda que para nós este verano tamén intúyese movidito, eu creo, ¿no? Sí. Hay mucha gente que cree, por el, bueno, un poco el desconocimiento, entre comillas, en torno a nuestra profesión y tal, que te dicen, en plan, bueno, ahora de vacaciones, no sé qué. No, Casi no. o peor. No nos vamos de vacaciones, No. nosotros que tenemos que seguir haciendo el periódico, ¿no, Jorge Lepa? Sí, temos que facer o periódico e, como decía ahora Bea, casi aínda peor. Eu detesto... Sei que a xente é o que máis lle gusta. É cada vez máis o tema de mercado e... A mí me gusta tamén. Que o que pasa dentro do campo é o de menos, pero eu a nivel laboral detesto. Claro, Detesto moito. Es que vosotros tenéis que entender que ahora tenemos un mes en el que cada día tenemos que sacar un periódico con muchas páginas del Depor sin que el Depor haga nada. Claro. Sin que Depor faga nada e, por encima, estando pendientes e o periodismo xa desde hai moitos anos, desde que o entorno digital está presente incluso máis prioritario, incluso, o sea, traballamos 24 horas ao día, hai que estar pendiente de todo, porque pode pasar algo en calquera momento. Iso é ter moito cuidado. Cambios de horarios, ter moito cuidado porque cada vez hai máis intereses, é unha época do verán que a mí particularmente disgusta bastante a nivel profesional, pero bueno, sobreviviremos. De hecho, eso de estar pendiente pasó hoy ya esta mañana, que luego lo comentaremos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo fue todo el domingo, el otro día, porque bueno, se montó una en Coruña increíble. O sea, no sé cuántos miles y miles y miles de personas había el otro día en cualquier lugar de Coruña. O sea, daba igual donde miraras que había gente, porque claro, hubo ahí un poco de contraprogramación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque estaba, por un lado, la fiesta en Riazor, con The Rapans y con otros artistas, y luego estaba, por otro lado, la fiesta en la calle San Juan, que también tenían conciertos, tenían, bueno, pues su particular fiesta para salir desde allí a hacer el corteo hacia Riazor. Entonces tú pensabas, bueno, hay tanta gente en la calle San Juan que es imposible que haya alguien en Riazor. También había gente en Riazor. Sí, nos que nos dividimos, estaban Jorge e Lucía máis hacia a calle San Juan, e Xurxo máis eu hacia a Esplanada. Eu decía, mandan as fotos desde ali, hai xente, aquí hai moita xente, o sea, hai xente en todos lados. Houve un momento que me sentí como en unha película destas de batallas medievales, non? Que Lucía máis eu puxémonos neste, ali onde está a Plaza de España, que hai como un altillo que non ten salida, que houve un momento que pensei, non foi unha boa idea, porque non imos poder salir de aquí. Estábamos, ao principio, cando se estaba colocando a xente po corteo, xa estaba a policía facendo a primeira línea onde iba a ir a faixa e así, e achegueime un momento atrás para ver canta xente quedaba ainda na calle San Juan, dixen eu, xa non quedará nadie, xa se irá vaciando. Non se viu ao final, era como cando como en Juego de Tronos, cando ves vir a xente que non acaba, non acababa a xente, así foi, pero despois estábamos polo paseo, e que as fotos do paseo, creo que cando estaba chegando a xente xa a altura esta da Plaza Pontevedra, ainda é probable que ainda houbera xente baixando por Zalaeta. Sí, de hecho empezaban, era moi gracioso porque empezaban los cánticos y cuando el cántico llegaba al final ya estaban con otro cántico delante, entonces cuando empezaban a votar iba como botando una ola, ¿sabes? Sí, iba llegando, pero era una pasada, la verdad. Comenté yo en Twitter, puse un tweet de que lo que más llama la atención, o por lo menos lo que a mí, no es que llame la atención o no, lo que a mí más me gusta es que cuando el Deportivo jugaba playoffs de ascenso a segunda división en primera ref, la imagen era igual. Sí. O sea, hay imágenes muy virales de esos momentos en los que el momento paseo que se ve hacia el fondo, que lo tenéis en nuestra cuenta de Instagram, que ya llegó al 1,000,000 y pico de reproducciones el vídeo, era el mismo, o sea, que decir, era prácticamente igual. A mí o que máis me gustou foi as caras da xente. Era totalmente diferente eso, como diste, as imágenes e as fotos probablemente sean as mesmas, pero houve algo diferente. Ainda yo preguntábamos, tuvemos entrevista con Antonio Hidalgo, que xa tedes en web, preguntábamos a él, eu reparei despois, pero fume fijando, e noteino tamén nas caras dos xogadores, cando baixaban do autobús, pero se pensas na cara da xente que estaba de festa, era un recibimiento
non era igual cos outros, porque non había nada de tensión. Era pura celebración, pura alegría, pura paz, tranquilidad. Os xogadores igual, non baixaron do autobús, non había ningunha cara rígida, non había ningunha cara seria, era todo felicidade. Eso foi, eu creo que iso ainda o fixo máis especial, como máis enérgico, porque además eso, todo o mundo estaba pola festa, non había nadie, como se fora eu dicindo, bueno. No había ningún Jorge Lema. No, es verdad, no comentó nada de cuidado con las palmas. Xurxo no dijo que era partido engañoso. O sea, todo bien, todo increíble. Ojalá fuera así siempre. Vamos a enseñarle a la gente, porque tenemos el vídeo de lo que estamos hablando. Sí. No se ve, Sí, claro que escoito a tía lá. No sé todo antes. No sei. Es que no vamos a Sí, claro, es una locura. Yo lo siento, no quiero ser aguafiestas, pero solo puedo pensar en la gente que está en el medio. ¡Qué claustro! Qué ansiedad. A mí me da algo. Sí. A ver, es verdad que me agobio mucho con esas cosas, pero... Eu acórdome cando foi o ascenso a segunda, que lle mandaba vídeos aos meus pais desde aquí. Dicía, Dios, imagínate cando ascendamos a primeira. Eu dicía, vai ser igual. Claro. Vai ser igual. Cando chegas a un techo xa non hai... Claro. Si na final de la Champions va a ser igual. Claro. O sea, que decir, es que no hay más. O sea, que decir, esto que es una barbaridad... Un margen muy pequeño, o sea, un margen muy pequeño. Muy pequeño, porque toda esta gente, súmale un poco más de gente un poco más para atrás. La imagen es la misma. Sí, o sea, claro. que decir, es una absoluta barbaridad. Que luego recibió el bus... Bueno, llegó el bus que ahí por el medio, yo no sé cómo pasó, como consiguieron que pasara. Sí. Hubo mucho, otra vez, bueno, esto ya es el tema de a la orden del día, el tema de la polémica con las vallas, con tal, porque hubo mucha crítica, ¿no?, por las vallas. De hecho, comentó Inés Rey que, bueno, que con ella no va mucho, que es el dispositivo de seguridad que se hace y ya está. Pero pasó el bus, luego pararon al corteo un poco para que ya siguiera el bus y aún así en Riazor había muchísima gente también. Es verdad que era una sensación diferente porque es verdad que la valla está muy hacia la acera, entonces ahí pues se ve distinto, pero también había un montón de gente. É que había xente por todos lados. Claro, que xa só contando a distancia, aunque non haxa moita xente ao ancho, xa só a distancia que hai desde o playa, da la curva aí de cando entras en Riazor a culpa do Palacio dos Deportes, nas pasarelas de arriba de entrada de Riazor, non, era unha barbaridade. Con escotetes encabezando todo. Sí, veo andando, botando con la gorra del Depor. Sí. Le gusta eso a Escotet y a la gente le gusta también que Escotet. Claro. Está encantada, totalmente. Sí, yo creo que no hay nada que comentar. Y luego, bueno, pues así empezó el partido, un partido que yo creo que a la gente ya le daba un poco... Era de menos. Sí. Bueno, escoitamos moito comentario de queremos ser campeones. Bueno, eu creo que era xa por sacarle, por saber que tenías 90 minutos por delante no que tenías que agarrarte a algo. Claro, pero xa desde o primeiro minuto foi unha festa coa xente que había de Las Palmas, festa en Riazor. Houve moita comunión, ¿no? Claro, hombre, al final a mí la gente me venía y me decía, Lucía, hay que ser campeón, no sé qué. Y yo les decía, ¿a ti te gustaría que la gente de Valladolid la semana pasada dijera... Que conste, o sea, que conste que o Depor, lín aí, sobre todo está a xente de Burgos moi cabreada, non? O Depor a min competiu moito mellor do que eu pensaba. Non sei, un momento que dije, empatamos. É que eu creo que se xuntouse un pouco a fame cos ganas de comer, non? Que o Depor estaba totalmente liberado e que Las Palmas estaban moi agarrotados porque morrían co medo, pero na segunda parte as ocasións boas ten unha Cristian Herrera de cabeza, ten esa Stoikov na que en vez de disparar recorta, o Depor competiu e puido dar un susto. Sí, total. Claro, pero máis era un partido no que non tiña... A ver, os nosos a narices tían que estar moi cansados. No vamos. Bueno, a ver, los que... Bueno, tamén, claro, sí. O sea, tens que estar moi cansado. Ti pensa como acabamos nós, o sea, esta semana incluso que arrastramos o cansancio do fin de semana, ti pensa en xogar un partido, físicamente tens que estar moi cansado. Sí. E además que non tes ese... O sea, eu creo que é algo inconsciente, non dudo da profesionalidade de ningún, pero inconscientemente estás relajado. Sí, non tes ese ansia viva de competir, de sacar os 3 puntos. Eu creo que se compensa
todo ese cansancio así compénsase precisamente con xogar liberado. O sea, Sí. sobre todo porque además ti xogas contra un rival, nunca xogas ti solo. No, claro. Ti estás xogando unha pachanga, pois como dixemos aquí o día de Andorra. O Andorra veu aquí e a primeira parte estaban xogando unha pachanga e o Depor estaba agarrotadísima. A mí se non me vas defender, eu vou xogar. E o Depor pasoulle un pouco parecido o outro día, non? Eu creo que ao final xa despois dos cambios, cando houve este cambio simbólico casi de a modo de despedida de Escudero, de Cristian Herrera. Salieron a la vez Escudero, Cristian Herrera y José Ángel. Claro, ¿Sí o no? exactamente, sí. Hai que dar. Dixo Hidalgo na entrevista, casualidad. Casualidad, dixe por José Ángel, sobre todo porque José Ángel tiene contrato e tal. Ahora, salieron los tres a la vez y hay un momento en el que los tres están con Chivo. En el momento, se le cambian el brazalete, no sé qué, es como abrazo, tal, y yo creo que Chivo estaba pensando, yo no salgo. No sé por qué no salgo. Claro, pois Pero eu creo que a siempre partir son de aí, casualidades, eu los creo que a cambios. partir dese minuto sí que xa o partido acabou. Bueno, a atención centrouse nas gradas. No, bueno, fue espectacular. Yo de verdad Un lo ambiente siento, muy, o sea, me lo pasé. muy guay. O sea, yo cuando empezaron a cantar que vamos a saltar, o sea, es que me meaba de risa. O sea, me hacía mucha gracia porque era como el Depor. No se puede tal ellos, vamos a saltar. O sea, como un pique ahí que hasta llegamos a dudar en un momento porque dijimos, a ver si se atreve, porque aquí tiene que ser uno el primero que coja y salte. Sí. Pero ya cuando empezó todo el estadio a cantar Invasión, dije, hombre. Claro, que, o sea, empezaron un pouco por aí co de fue un pouco así. Invasión, foi cando o club dixo, vamos a lanzar un mensaje de no se pode soltar, e dixo xente que no. No, y luego el Depor también dijo, tenemos una fiesta preparada, entonces se montó más todavía, vamos a saltar, vamos a saltar. Foi como un crescendo que acabou no que acabou, non, porque incluso o personal de seguridade ao principio só era seguridade privada, despois empezouse a desplegar protección civil, despois empezou a aparecer a Policía Nacional, casi era como... De hecho, ya hacia el final, que bueno, al final, solo había 4 policías nacionales en cada fondo, porque claro, no era partido de alto riesgo ni nada, ¿no? Claro, entonces no tendrían más dispositivo de seguridad y de hecho era muy gracioso porque a medida que iba llegando el final aparecía como pequeñas personas de Prosegur que a lo mejor tenían que estar, no sé, en un baño, ¿sabes? Y era como, también para allá. Yo creo que dentro del estadio no había... Había casi 30.000 personas, quitemos as de arriba, que bueno, que moita xente xa no minuto 85 así, baixou. Claro, se veía como la gente bajaba de... Ti pensan parar a 40.000 personas. No, claro. Y ser tú el de Prosegur y que te vengan 100 personas de golpe así. Sí, bueno, es que se puede liar. Vamos a ver cómo fue la invasión, que lo tenemos también en vivo. ¿Qué iba a decir? Tú si ves el vídeo así, no vale la pena que cada transmisión está bien. Pues eso pasa siempre, claro. Pues como hasta ahora fuera del título de liga. Si hubiera querido coger siempre un terreno de juego, hubiera querido coger siempre, porque... Ahí está, querido. Bueno, fue espectacular. De hecho, si te fijas, claro, porque tú ves el vídeo y ves como el global, pero si te vas fijando en el vídeo, o sea, viene uno corriendo por aquí, otro corriendo por aquí y se abrazan, es como súper divertido. Claro. Bueno, evidentemente esto pues desencadenó una polémica enorme, ¿no? Porque, bueno, está claro que el club no quería que la gente saltara. Esto conlleva una multa, ¿no? Porque no se puede saltar al terreno de juego, pero bueno, más allá de eso, está claro que el club no quería que la gente saltara porque, vamos, lo pidió por activa y por pasiva, por megafonía, y saltó la gente. La gente, para empezar, para el que igual no tiene tanta memoria o no es consciente de ese momento, la gente se quedó con la espinita clavada del ascenso 2024 porque la gente quería saltar. El club pidió que no, obedecieron, ¿no? Que es complicado también tener una afición. Lo bueno y lo malo, vamos a comentar. Es difícil tener una afición que obedezca así. Sí. O sea, que tú saques un comunicado esa semana, bueno, diferentes agrupaciones saquen comunicado y tú obedezcas y te quedes en un momento tan importante después de 4 años en primera ref en tu sitio, igual que el otro día volver a sus asientos, ¿no? En plan, tantos miles de personas. Sí, porque hay moita xente. Claro, con que haya 100... Claro, tantos miles de personas que cojan y digan, vale, volvemos a nuestro sitio, ¿sabes? Y vuelvan todos a sus sitios. Es muy complicado y en ese sentido me parece, bueno, ejemplar la afición en eso.
se quedaron con la espinita clavada 2024. Luego la celebración fue pues los jugadores presentando a los jugadores, saltando la de 2024, y es verdad que la gente se quedó un poco mosqueada. De decir, no hemos saltado, no lo hemos celebrado, tal. A raíz de ahí también lo avivó un poco el ascenso del Oviedo, que la gente saltó y fue, bueno, dejó unas imágenes espectaculares. Saltó la gente del Racing cuando ascendieron esta temporada hace unas semanas, entonces la gente del Depor dijo, no nos lo vais a quitar otra vez. O sea, no nos vais a quitar esto otra vez, ¿no? Eu entendo. Sí, yo personalmente también lo entiendo. Lo entiendo. Pero que ao final, o sea, non sei se me parece contraproducente prohibilo, porque que é o que che digo, van quedar imágenes para a historia que están grabando desde fora de Coruña. Y recuerdos para la historia, que es lo más importante. Porque Jolín, esa gente... es toda a xente, me refiero. Lévase sufrindo moitísimo por vivir este momento, que sei. Había incluso xente que de fora de Coruña que decía, parece máis está forzado porque xa ascenderon fai unha semana. A xente tiña ganas de liberarse, tiña ganas de pisar Riazor, tiña ganas de deixar fluir o de dentro. Eu entendo que desde o club non se incite, porque ao final estás dentro do teu recinto e, por moito que se diga que é unha exageración, sí que é, o sea, é moi difícil controlar a seguridade de toda a xente que salta por aí, basicamente porque pode haber unha avalancha, pode pasar calquera cousa, insisto, de forma involuntaria, pero neste tipo de con tanta xente, o sea, pasan manifestacións con 500 personas, imagínate con 30.000. Entonces hai un descontrol, hai caos, e aí pode pasar de todo, e o propio club quen se ten que comer o marrón porque está dentro do propio recinto. Entonces entendo esa insistencia en tratar de disuadir a xente de que invada o campo, pero é que hai cousas que son incontrolables, o sea, non o podes parar, son 30.000 personas, o sea, hai vídeos, non, que saltan os primeiros e os da seguridade privada e así, pues cazan os primeiros, pero que cazas a un e salen 15, entonces é moi difícil. A mí pareceme ben que a xente disfrute, que a xente celebre como lle sale celebrar, non? Ao final o propio club repite moitas veces, non, que isto sin afición non sería posible, pois mira, se de 30.000 personas ponte que non os 30.000, pero hai 25.000 que o que lle sale é saltar ao campo. Home, obviamente que é peligroso. Sí, eu estou de acordo en que é peligroso, pero ostras. Yo estoy de acuerdo en eso de que no se incite, evidentemente, porque no hay que incitarlo, pero sí que creo que más allá de un hecho de seguridad y tal, creo que en el club tienen sus cosas preparadas y las que querían hacer la fiesta, ¿no? De luego se vio que salió Italo Brothers, eso es una cosa que tienes contratada, ¿no? Ese motivo a mí sí que no me parece tan válido. Parece más válido. Yo creo que más allá de más allá de esto, yo creo que el club lo que te debería hacer, ¿no? Lo que yo opino es ponerse en esa piel de esa gente. Igual ya no tenías que tener tanto preparado para una celebración, porque la gente quería eso. O sea, y luego lo vimos con el Oviedo, ¿no? La gente saltó, la gente llenó el campo y lo que hicieron fue los jugadores ir para arriba, salió Cazorla a hablar con un micrófono y estar todos juntos, ¿no? Y al final también se vio cuando el Depor ganó la Liga. De hecho, salieron las imágenes ahora en las que lo único que hicieron fue hacer un círculo policial, la gente se quedó para atrás y los jugadores en ese círculo es donde estaban hablando ahí, que yo entiendo que los jugadores no estén en el medio, por Dios, que puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Pero a eso me refiero, no hay formas y formas de haberlo organizado o haberlo previsto, aunque tú hubieras hecho los mismos mensajes por megafonía, porque es lo que te toca hacer. Tener un plan B, tener un plan B. Pero saber que la gente quería eso, joder, se estaba comentando, se estaba tal, y la gente, o sea, de verdad, yo estoy muy agradecida a todos los jugadores que forman la plantilla de este año por habernos llevado a Primera División, pero la gente que estuvo en el barro en Primera Ref, es esa gente. O sea, la gente que pagó su abono en Primera Ref, la gente que lo sufrió en Primera Ref, que fue a campos que nunca te hubieras imaginado que ibas a ir, porque yo estuve en esos campos y a la gente los llenaba como los llena las zonas visitantes como las llena ahora y las llenará en primera. Esa es la gente que quería fluir un pouco máis e non sentarse despois de invadir o campo a escoitar a Italo Brothers. Y sobre todo porque después en Cuatro Caminos pasó similar. O sea, las vallas en Cuatro Caminos eran así de altas. Estaban alejadísimas. Así de altas los niños, o sea, que ya les dejarían a todos estar los pobres los que se podía delante de todo, pero es que los niños era imposible que vieran algo, ya no solo por la valla enorme que tenían delante, sino por la valla luego que había en la fuente. Una fuente apagada, sin agua, que ya, bueno, eso ya es otro tema, pero que la valla que pusieron, que ponía primera, es enorme. Entonces, ¿qué decir? Es que llega un momento, yo, que estoy en la zona de prensa, que casi no lo veo, digo, me pongo en la gente que está ahí en el medio y digo... No, si no es para gravar os vídeos, eu convertíme un pouco en medio mono empecé a escalar por todos os sitios que había posibles porque claro, a valla era tan alta complicado. Sí que a sensación tanto que pasou, tanto que prepararon para o campo como sobre todo de Catro Camiños, dá a sensación de que son
casi como se fai agora que se leva moito, non? Espectáculos máis empaquetados para vender un produto televisivo Sí, que para celebrar Es en que, vivo, porque sí. es que, perdona, es que incluso la valla de la zona de la parada de autobús de Cuatro Caminos, o sea, estaba tan lejos la valla. Estaba por O sea, detrás. estaba detrás de la marquesina, detrás, o sea, esa gente es imposible, es que no veían nada. No. O sea, absolutamente nada, era imposible. Quiero decir, de visión, no se veía nada. Total. No sé. O sea, Sí, no eu sé. creo que é un pouco o que dice Jorge, estaba máis preparado, claro, eso, eu intuyo, non, claro, nós non o vimos Pero retransmitirono de por no seu canal. Me imagino que esas YouTube. imaxes se vían perfectas, No, claro, pero porque esa xente tiña acceso Estou seguro de que vimos mellor nós na redacción que vos que estaba de salir en vivo para cubrirlo. Vaya, te lo digo yo. Yo hubo un momento en el que ella, porque vamos, se dio a todo y más, pero yo hubo un momento en el que bajé el móvil y dije, si no me dejan trabajar de alguna manera, no voy a trabajar, pero porque es que no, es decir, es inviable. Al final luego, Bea se puso a correr por alrededor de toda la fuente, se subió a alguna cosa, al tal, no sé cuánto. O sea, es como, sí, é difícil, no sé, por Dios, es demasiado, o sea, no sé, a mí me parece... Sí, a min ao final eu creo que este tipo de cousas o que lle quitan é cercanía á xente. Porque, Toda. E dame máis rabia porque, Dios, vou lanzar vou tirar unha lanza a favor do Racing de Santander, non me lo creo. Graben isto. Ves as imágenes de como foi a celebración do Racing, os xogadores no medio da xente, polas calles... En las puentes. Que incluso hai un vídeo das furgonetas do Racing pasando polo típico túnel que... parándose para estar cerca da xente. Bueno, claro, a xente flipando de... Los jugadores del Racing, claro. Hay un vídeo en el túnel que contaste tú. Sí, ese. O sea, en un túnel con los jugadores iban na furgoneta, se non paran, nadie se entera de que van aí os xogadores do Racing, pero pararon as furgonetas, abriron as portas, é como natural. E a eso voy con lo o que lle apetezca facer a xente, isto da xente. A eso voy con lo de la seguridad. Que es que claro que hay que tener un dispositivo de seguridad y hay que tener todo en cuenta, pero es que luego ves otros campos que sí, y otras celebraciones que pasa todo esto y no pasa nada, que puede pasar. Que eu entendo que tens que ter controlado. Sí, pero una cosa es tenerlo controlado, y otra es que aquí siempre sea lo más distante del planeta Tierra. O sea, porque luego la gente se enfadó. Cuando la gente obedeció y volvió a sus asientos y sacaron a Italo Brothers, cantaron 4 canciones y se fueron, la gente se enfadó. O sea, estábamos todos ahí abajo. O sea, tú sabes, todo mi Instagram y todas las redes sociales que veo son gente en el campo. Fotos de gente en el campo, gente llorando en el campo, gente tocando en el campo, gente con sus amigos, con sus hijos. Esas son las fotos que está compartiendo la gente. La portada está detrás de Lucía. Sí, bueno, nuestra portada. Gente morreándose en el campo. Esos son los recuerdos que le van a quedar a la gente. No se van a acordar de quién salió a cantar o quién no salió. No, claro. O sea, que también es una iniciativa bonita, pero llévalos a Cuatro Caminos si tienes preparadas ese semejante escenario, claro, o a la Fanzón en su momento. Yo qué sé, hay como una forma de dar una vuelta. ¿Qué pasa? Que todo esto vamos a entrar un poco también en la polémica, se agrandó un poco pues porque la gente se llevó el césped, la gente se llevó los asientos, entonces España tiene que jugar un partido ahí este jueves, dentro de 2 días, y claro, se formó la Mundial, ¿no? Porque pues el Depor sacó un comunicado y explicando... Bastante duro, sí. Que también enfadó a la gente, ¿no? Y aún por encima la gente como muy comprensiva, ¿eh? O sea, que la gente del Depor muy en plan, vale, es verdad que lo de los asientos está mal, esto también está mal, pero aún así, claro, el comunicado es duro. Pero é o que falábamos un pouco que decía Jorge, cando pasa isto, descontrolaste hasta o nivel de que che poden levar os asientos do estadio. Claro. O sea, cando saltan, non sei a xente que habería no propio terreno de xogo, pero vais hecho todas maus, o sea, escapas hecho todo. Un momento que non había nadie en las gradas. Nada, sí. Claro, entonces, podes pasar que che arranquen cachos de césped, que che arranquen, que rompan cristales, eso que non pode ser. O sea, que se rompan cristales do teu estadio. También te digo, no creo que nadie lo haya hecho a conciencia. No, seguramente no. No creo que nadie haya dicho, me voy a cargar este cristal a tomar por seguramente toda esa xente que saltou a chepa de Coagliata non o fixo con intención de facerlle daño, pero podexo facer. Sí, por supuesto, claro. Aí é o tema de querer ter todo, de querer todo baixo control, sobre todo por unha cuestión de seguridade. A min o que máis me parece fora de lugar, sin ser tampouco un apocalipsis, porque ao final son asientos de plástico, pero da igual que sean asientos de plástico que sean de ouro. Non rompas os asientos, o sea, é que me parece que non está dentro da celebración. Pisar o césped, sí, como levou a xente un anaco de césped, que ademais, bueno, vin así imágenes e tal. Tenemos un vídeo nosotros. Non sei canto serán os desperfectos, obviamente é un importante factura económica, non? Pero, por exemplo, eso está dentro do fogor da celebración de baixas, pois, eso, o que falábamos antes da seguridade, non? Que che pode pasar, aunque sea involuntario. Pero que o dos asientos eu vino xa acabara todo.
estaba o estadio vacío. Cual marcharse. E foi a marchar o de... A min esas cousas sí que me parece que sobran un pouco, porque vamos, aí sí que non te podes resguardar na... No, é que estaba emocionado por... No, mira, eso é, pues eso, levar un asiento de recuerdo. Bueno, Yo lo de los asientos sí que te lo puedo comprar. Insisto, non por un tema económico, que non sei canto No. valen eses asientos, pero é... Supoño que se pagarán con unha Pero é bola. romper por romper, como Sí, quen vai pola acera e rompe un volardo por romper, ou rompe un espello retrovisor dun coche, sabes? Por levar o Claro, recuerdo. o sea, pero- eso yo creo que esa es la parte dura del comunicado del Depor, el calificarlo como actos vandálicos. Yo creo que eso Sí, es a la gente bueno, lo que le puede molestó, ser. porque nadie lo hizo a malas. Si non é por O romper, sea, romper claro, por no romper. fue como te voy a romper Claro, el pero estadio, bueno. para nada. Fue como me quiero llevar un recuerdo de esta temporada y me llevo esto. ¿Está mal? Sí, está mal. Yo te puedo comprar que lo de los asientos me parece excesivo. Ahora, sin ser yo revolucionaria de nada, el tema del césped, de las porterías, a mí me lo ha contado mi familia. Sí, no, a todos todo nos lo han mundo ten na contado de casa cuando el Depor ganó la Liga. rede na casa e césped na casa. sí, Cuando el Depor ganó la Liga, cuando el Depor la gente saltaba y se llevaba cosas de este tipo. Mm. ¿Qué pasa? Que yo lo único que pido es que no por avanzar, no porque pasen los años, no porque las cosas sean cada vez más tecnológicas, más distantes, más frías, se dejen de normalizar estas cosas. Quiero decir, es que lleva pasando siempre. O sea, nuestros padres nos lo han contado, nuestros abuelos nos lo han Sí, é que contado. de feito é casi como unha tradición, faise por tradición. Claro, o sea, la faise gente por saltó y dijo, a mí mi tradición. padre me contó que Claro. se llevó no sé qué, pues me llevo un cacho de césped. ¿Qué pasa que ahora lo ves desde...? Es que eso me refiero con no saber reaccionar a todo, en plan, Dios mío, es que ahora nos han... No sé, a mí me parece como que le quita un poco la naturalidad a las cosas y la gracia, ¿no? O sea... A ver, eu creo que todo tamén se agrava un pouco polo Foi feito de que xogue partido. España o jueves. Claro. Se metes un partido aquí, Claro, tes un bueno, fora partido de España, programado. fora de España, Bueno, ou fora o efectivamente. playoff de ascenso que se Exacto. xogar en sede neutral ahora, claro. Ai, menos mal. Claro. No, Te me cae un partido en 4 Exacto. días, Claro. e ao está principio... programado, que moita xente ten as entradas compradas, que, No, que claro. está todo preparado para que se xogue ese Sí, partido. é que no momento, cando tives esa marabunta, os encargados de ter o estadio listo para o miércoles ou o jueves, Estarían solo pensando estarían en- dicindo, hostia, porque nese momento Claro. non sabes hasta onde chegan os desperfectos. O mellor el lunes pola mañán, xa con calma, baixas a Riazor, comprobas e diste, bueno, isto é unha pasta, sí, Tenemos un mes para solucionar pero esto, con 24 horas de traballo deixas o césped listo para jueves e despois pues, xa miraremos. Pero bueno, Sí, yo é creo que normal. también O sea, a mí pareceme que a preocupación é normal, que ao Sí. final son cousas, porque sobre todo porque estas cousas pasan así, eu póñome no sitio de, pues, por exemplo, neste caso do club ou da propia federación, e diste, ostras, isto o que non pode ser é que se estandarice, porque esta vez os desperfectos ao mellor foron poucos, pero se volve a sí, pasar, claro. ao mellor nadie quita de que se volve a pasar, destrocen de que nos metamos en Europa. un campo. Claro, pero yo tengo una Y volvemos pregunta. a soltar. ¿vale? Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que en el Tartier no hubo estos Seguro, desperfectos? seguro. Sí, Se sabe nos que se sacó Sardinero algo. tamén. Se vio algo, se publicó algo, se... Claro. A ver, aquí No. tamén estamos moi cerca, ao mellor... Claro, ao mellor, claro, Claro. eu non estaba en Hombre, Oviedo, yo non sei. creo que esto, de verdad te lo Entiendo digo, que no. sé que es por el partido de España, pero yo creo que esto está dando la vuelta a toda España, ¿eh? O sea, yo ayer esta noticia la vi en todos los Xa, medios pero igual, nacionales. claro. peligra el España irá. Claro, por eso digo, yo también me pongo en la piel del club, sé que hay un partido entre unos días que es nuestra responsabilidad tener el estadio bien y digo, o sea, te cagas, Claro, ¿no? Perdón por claro, decirlo claro. así, pero sí que te acojonas porque al día siguiente tenían a la federación allí. Es que Claro, hay claro. imágenes, Claro, ¿no? De claro. entrando É la que federación en el por eso, estadio. claro, é que Por efectivamente esa parte aí se puede entender, aí está sí. todo ese tema de preocupación, porque que te imagínate, ojalá non. E ojalá pode pasar e ao mellor non ser culpa deso, pero imagínate que hai unha lesión importante o Claro, jueves. claro. Aínda que non teña nada que ver coa invasión de campo e tal, pero pode haber unha lesión. Sí, el nombre de Riazor está en todas partes. Claro. Sí, yo por esa parte también lo entiendo y creo que tanto el comunicado como la reacción es un poco por eso y lo puedo Sí, entender. creo ¿Qué que pasa? sí. Que yo creo que, claro, toda esa gente que está, bueno, no digo toda, porque evidentemente no es toda, pero mucha de esa gente que saltó al campo y que lo que comentábamos, que lleva tantos años sufriendo con el Depor y tal, pues dirá, es que a mí me da igual. Sí, Por no, España no, irá a sí, sí, cagar. é por supuesto. moi ¿Sabes? difícil de medir, é moi difícil de aí de medir Claro. o A ver, eu tampouco me creo que nin Depor nin Federación tuveran na cabeza a posibilidade da invasión. ¿Que creéis que no iba a pasar? ¿Que creían que no iba a pasar? tiñan que ter na cabeza... Pues yo no lo sé, porque como, es que lo que te digo, como fueron tan obedientes en 2024... Pero tes que ter na cabeza que pode pasar. Pero, non me pues, eu creo creo- que non eu creo yo, creo no, que ¿no? no, yo también creo que no pensaban No, que fueran a saltar. eu creo que non Vamos, tiña. eu creo Para que para sí. empezar, se pensaran que foran a saltar, non digo que souperan fijo que iba a pasar, pero entre todas as posibilidades que Eu había, creo- tiñan que contemplar eu creo que no. que podía pasar. eu Pues yo creo, tamén creo eu que creo no. que estaban convencidos de que O sea, no, yo porque también creo que para no. empezar creo que
o despliegue de seguridade que se viu no momento cando empezou a aparecer, cando empezaron a chamar máis miembros e miembros, foi como, ostras, non tiñamos isto preparado. Porque eu creo que senón de outra maneira mirarían de ter... Eu creo que eles confiaron en que hai 2 anos, porque non é tan lonxe, foi hai 2 anos. Es que yo vuelvo un poco a lo que dije al principio del podcast, que yo creo que pensaban que no, porque la afición en 2024 fue muy obediente. Foi hai 2 anos, a semana pasada en Valladolid, que non houve nin amago. Nin amago. É verdade que a mí parecíame máis difícil. Home, sí, o que queiras. Porque había 3 zonas abaixo de xente do Depor, bueno, pero moita policía nacional. Pero había xente do Depor por todo o estadio. O sea, aínda que fora solo un conato de 10-15 personas, claro, pero non houve nin amago. No. Entonces a xente, vale, pues mira, está así. Sí, de feito, contábanos Omar, que claro, nos non nos fixamos, non víamos ben tampouco a zona na que estaba Escotet, pero que Escotet miraba a grada, claro, cando empezaron a cantar Invasión, que Escotet facía como... No, por favor, no. Con a cara que eu creo que se me mira así diría, vale, es que, no voy. Es que yo creo que si llega a ver toda la policía que había en Valladolid no a eso me refiero. No habría invasión, porque no es lo mismo tener a 4 de Prosegur delante que a 5 nacionales. Claro, exactamente. Entonces yo creo que si hubiera más policía, no, que pasa que había 8 entre las dos. Por eso mismo eu creo que o Depor confiou en que que nunca sabes tampouco como é o efecto, non? Porque se sobrereaccionas poñendo moita máis seguridade, igual incitas máis sí, pois ahora sí que saltamos. Non hai maneira de controlar. Non sei, eu creo que eso é cando demostrouse, o sea, está aí a historia, non? O sea, cando miles de personas queren facer algo, ter 2 opcións. Yo es que si me paro a pensar en esa imagen viral que hay de la grada de Castalia en el playoff de Castellón, lloviendo y llorando toda esa gente, y digo, es que salten a vamos. O sea, que se rebocen por el campo si quieren. Que se introduzcan dentro de la portería, que hagan lo que quieran. Y yo creo que es ahí donde tienen que echar la vista atrás. Y si el club no lo pensaba que pudiera pasar, es precisamente por lo que comentábamos de que en 2024, y en esta ocasión también me parece ejemplar en el sentido de, más de 20.000 personas te han obedecido y han vuelto a sus asientos. O sea, me parece una barbaridad de valorar. Eso de decir, No, pero además, yo cuando empezaron a decirlo dije, pero además bastante rápido porque era, porque miramos no vídeo biche de eso que tardou en encherse a xente, empezaron a desalojar, foi bastante rápido para desalojar 30.000 personas. O sea, que che teñen que facer caso o 95% das persoas. Sí, claro. Efectivamente, sí. A mí me parece una pasada, O sea, también de reconocer y de valorar el hecho de que dijeran, vale, venga, ya hemos saltado, volvemos a nuestro asiento. Y de hecho, cuando empezó, porque claro, en ese momento que volvió la gente a sus asientos, empezaron a montar la pasarela, el escenario este que había en el medio y tal, y mucha gente se fue del estadio. O sea, tú veías... Bueno, claro. Cuando estaba cantando Italo Brothers, veías que abajo estaba lleno. Sí, de feito arriba xa non foi nadie, quedaron máis ou menos por abaixo, os que non xa foron marchando, pero bueno, é normal. Sí, claro, que ahí ya cada uno que elija lo que quiera. Pero bueno, luego nos fuimos a Cuatro Caminos, que nos lo saltamos un poco por encima, pero también tenemos, gracias a Bea Rizado y sus carreras por la fuente, tenemos el vídeo de los mejores momentos de Cuatro Caminos. Con mellores momentos, hai un mellor momento que oídes ver ahora. Estaba grabando, estaba sendo consciente de que iba a ser un mellor. De que era histórico. Y yo lo estaba viendo y justo cuando voy a grabar paró de hacerlo. Entonces dije... No, y se lo fui a contar a Bea en plan, te perdiste, y ella, me lo perdí, perdona. Si cuando ibas a grabar, puxos en verde. Sí. Vamos a ver el resumen. Bueno, vamos a buscar a otro. José Ángel, José. De primera, de primera, de primera, O gorro de Altimira era o típico este que
lle caen dous piños e teñen... Se levantan. Levándose as orellas, entonces, claro, como nos desde abaixo só lles víamos pues, do peito hacia arriba, de vez en cando víaselle as orellas altas y mira como ping, ping, ping. O sea, bueno, tenemos el cabaliño descafeinado del obrero. Sí. Se lo pusieron, tardó un rato, yo creo. Sí. Yo creo que ella dijo, por favor, Sí, una claro. cosa. Yo porque baile. Sí, exacto. En la ¿Quién me panza. mandaría a mí? Yo creo que xa quedou un pouco como a canción deste ano, ¿no? Si Sí, o el mambo momento, foi a de... y el momento de Sí, este sí. año. Porque mira que yo tengo amigas y tal que no le nada con el Depor ni nada. Y lo que me decían era, bueno, vi un vídeo de un chico bailando el caballillo y yo, bueno, no lo puedo creer. Claro. O sea, pero ya estaba un poco más descafeinado. No sé si era el momento. Y luego tenemos a Mario, que por favor. Bueno, Bueno, Mario é que é o Soriano, mellor momento. increíble. Para los que no lo estáis viendo, es que no está Xurxo. Ai, claro. Debería Perdón. decir velo. Para empezar, os que non estedes vendo, debería decir Claro, velo está no noso minuto, a Instagram. partir de minuto 33 e tal, Claro. bueno, además que está en No, pero Instagram. claro, es que no está Xurxo para recordarlo. Pero es Mario Soriano enfrente de un semáforo con luz roja en rojo, riéndose un poco del momento. Pero además estaba tan pletórico que estaba como, y luego empezaron José Ángel, entonces hace, José Ángel. Él quería chegar a todo. Él estaba intentando llegar a todo. Mario é como este alumno aplicado que non sale, que estudia todo e tal. É, no momento en que sale de festa é como, Es mi momento. ¿quién eres? Levo unha semana, Soriano leva unha semana. Claro, literal. Eu creo que non se deitou en toda, Sí, en e toda a saleu semana. titular. Sí, home, O sea, 42 de 42, ojo, xa falando do partido, que non había nada, non? Pero 42 de 42 partidos de titular, o futbolista de campo con máis minutos de toda a temporada. Que perro, escándalo. Por encima con ese nivel. No, claro, es que No, con claro. ese nivel, hombre, Claro. encima, todos los o sea, prácticamente todos los partidos, Sí, o sea, sí, manteniendo un nivel, increíble. o sea, un nivel muy alto del que solo subía o bajaba un poco, pero se mantenía siempre en un nivel Eu altísimo. non me imagino o ascenso de por No, imagino de o coña. de Mario. Ah, vou, É que non me imaginaría ningún playoffs. tan pronto sale de aquí vou poñer a facer yojitos aos semáforos eu tamén. A ver si... A ver si es la clave, A la ver luz si é a clave roja. esa, Sí claro. que deberíamos, bueno, tenemos las que nos regaló su Sí, hermano. exactamente, temos que comprar unhas lámparas. Encenderlas. También tenemos las gafas de Xurxo, pero como no está, no sé dónde las tiene, Claro. igual se las lleva. No, están ahí. Están ahí arriba. Pero sí, desde luego que es la mejor publicidad a la luz roja que pueda haber, vamos. Tal cual. Totalmente. El nivel de Mario Soriano en el No Depor. pasa Bueno, nada. Las Palmas sí que se jugaba algo, que era jugar el playoff. Estuvo, bueno, Bea nos estaba cantando. Yo es que estaba muy en plan, venga, que acabe ya todo esto y vamos. Bea estaba en modo central de datos. Sabes que Sí, pasa? sí, Bea nos iba cantando todos los goles. Eu facía tempo que non vivía en Riazor un partido así de tranquila. De feito, claro, cando pitou o árbitro de inicio, mireivos e dixemos, que paz! Sí, yo ni me santigué. Guau! O sea, non... Facía tempo que non experimentaba ese De feito, sentimento Lucía, de Riazor. houve un anaco de partido que estuvo sentada. Sí, sí, sí. No, es que a mí me para sí. Jorge, porque claro, vemos los partidos de pie. O sea, yo es imposible ver un partido en el que te juegues algo de verdad o Bueno, cualquier partido, pero Unha pola tensión do partido e outra porque desta zona de prensa de Riazor No se se ve. está sentado, non ves os últimos Sí. 3 metros da banda do banquillo cara aquí, non o ves, ou os Desde a corners, nosa, no, entonces toda de baixo, sí. na baixo sí, nas radios, pero nós temos eu estou de pé porque senón teño que estar levantando continuamente. Sí, Entonces, mira. yo estoy de pie por la tensión, porque Sí. tengo que estar de pie. Y hubo un momento en el que estaba de pie, bueno, acaba de empezar el partido y miré para Jorge y dije, bueno, yo me voy a sentar. Sí, foi raro canto menos. Entonces, claro, eu necesitaba un aliciente. que era ir mirando Entonces, o carrusel. No eras el campeones, ¿no? No, me daba igual. O sea, eu non me escondo. Daba exactamente A mí igual. también me da un poco igual. A ver, arrebatar yo a Racing na última jornada quizás tería algo de poético. Es que yo creo pero que ya la me gente, daba igual. después de tantos años pasándolo mal, es como, mira. Claro. Entonces eu Sea necesitaba un campeón, aliciente e cando pitou o árbitro e me di conta que no campo non o tiña, dixen, vou activar as notificacións estaba de Bill, todos además. os partidos. Non xogou Bill. De feito, díxenmelo cando agotou os cambios e de algo, dixen, non lle vai dar minutos a Bill. O sea, el héroe del ascenso... Qué vergüenza. Sí, pareceu un pouco feo. Antonio Hidalgo, te has pasado. Bueno, de hecho, comentar que los descartes fueron Fergie y Loureiro, ¿no? Sergio Loureiro, Bueno, estuveron na grada. Claro, e tal. claro. No, sí es lógico. Entendo. Xogou Parreño, Sí. é normal, a ver. Sí, sí. Era Pero bueno. era o día para facer eso. E triunfou Las Palmas. Bueno, espera, perdón, no estaba Bill. Vamos a mandar desde aquí. Tú no lo viste, pero también lo tienes que hacer. Un saludo a dos señoras que nos saludaron en Ay, la previa sí. del Depor, que nos hablaron muy bien del podcast y de los cuatro y dijeron que se acordaron de Bea cuando marcó Bill É en que me dixo moita Valladolid. xente. Incluso o día de Valladolid chegaronme whatsapps de xente conocida e tal dicíndome me acordé de ti. Lo he Estas conseguido. chicas eran monísimas, monísimas. Sí, Nos sí, vinieron claro. a Llevaba unos saludar pendientes chulísimos. del Depor, que Del Depor. yo se lo dije a ver si me decía de dónde era o algo, pero solo me dijo, ay, gracias, y siguió con su conversación. No quiero decírtelo. No te
te lo voy a contar, solo son míos. Pero muy No, majas. pero muy agradable. Toda la gente que nos para, que nos pregunta por el podcast, que también nos preguntaron por el Power Ranking, tampoco lo vamos a hacer hoy. No, pero hai moito verán por diante. Sí. Claro, Tranquilo. claro. Eso también, que no vamos a parar, que vamos a seguir aquí cada Claro. lunes. No sabemos, bueno, hoy es martes. A partir de la Pero a semana partir que de viene cada cada lunes. lunes. Cuando ya no haya resacas ni emocionales ni de verdad. Es que teníais una resaca ayer, chico. Claro, verdad que sí. Claro. Cuando eso, que seguiremos aquí todos los lunes en verano, no sabemos quién, porque claro, aquí hay que coger vacaciones y librar y esas cosas, como hoy no está Xurxo, pues alguno irá cayendo, pero estaremos los Sí, demás. intentaremos estar. Chame, sí. Y eso, que Las Palmas se jugaba a entrar en playoff, bueno, nos metieron 2 goles muy rápido, de hecho yo dije en plan, que me daba igual el partido, cuando metieron el segundo dije, oh, que tampoco nos metan 6. Sí, el tiempo é minuto 0. Si nos podemos llevar 5, que non nos llevemos 4. E despois meten un 0 no minuto 6 bueno, ya, No, dije, a ver, tampoco hace falta que nos metan una tunda criminal, ¿no? En plan, pero bueno, que ganó, al final fue 1-2 y así queda el playoff. Almería, Castellón, Málaga y Las Palmas en ese orden. Tenemos el día, bueno, empieza esto el día 6, el playoff a las 9 con el Castellón-Almería y el día siguiente Las Palmas-Málaga también a las 9 y la vuelta es el 9 y el 10 en el mismo orden de los partidos. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo tengo clarísimo que va a subir el Málaga, ¿eh? Sí, Así sí. lo digo. Eu xa Sí. dixo, eu o que diga Lucía. Xa. No, claro, é que- Eu iba a intentar... Eu, pero quero, pa eu, que? eu prefiero que ascendo o Castellón, pero xa, o sea, rendinme o poder de Eu bruja. si tuvese o poder de decidir, a mí gustaría que estendese o Castellón. Por ter alguén distinto tamén. É verdad que suba o Málaga sería que o sea, significaría que suban 3 históricos que levan moito tempo Con unas aficiones impresionantes. lonxe de en primeira. Pero bueno. Pero bueno, a ver, a min as Palmas gustame moito tamén. Sí, tamén. Entonces, O sea, además yo digo- que foi moi bonito o domingo, ¿no? Como as dúas aficións, claro, do Depor xa é como, Claro, mira, así é moi fácil. Cando che abren a Claro, porta da casa e te invitan a festa. corearon Valerón. Non Sí. sei se estaba, eu non o cheguei a ver. Creo que non. Yo Por creo que- cierto, non comentamos. Manuel Pablo estuvo en Riazor, como habitualmente, como habitualmente, pero ca camiseta de Vilen Songo. Exacto. favoritísimos. Hombre, No llevo la de Noé Carrillo, que fue titular. como el 32 en la espalda. Bueno, yo digo lo del Málaga no porque quiera o no quiera que el Málaga. Yo estoy diciendo lo que creo Lo que que va a crees que pasar. va a pasar. Sí. Pero bueno, que algún día me tendré que equivocar. No es que ahora ya se me ha puesto la gente por la calle me dice unas cosas y en plan, no, es que tú ya lo que digas no sé qué, ya se me ha puesto una presión encima. Algún día me voy a O sea, equivocar. eu teño Pero ganas bueno, de creo que, que va a ser el Málaga. teño ganas de que estendo o Castellón. Caeme moi ben, bueno, aparte a Enrique Ballester que tuvamos aquí, a xente Bueno, de se ha Castellón. merecido tamén. A xente de Castellón, que además levan moitos anos fora, no? A Castellón sempre foi un equipo desde cando falamos de equipos de xente que non abandona o seu equipo no barro, Castellón estuvo en terceira división, chegou a estar en terceira división, non? E agora ves Castalia, é un campo que apreta, e bueno, tamén simpatizo moito co dono deles, con Bulgaris, que me parece un personaje Ya. tremendo que onte, non sei se o bichedes, rajou en Twitter Sí. a dolor porque onte salío, non sei se foi como un rumor destes que salen en Twitter ou foi algo nun medio de Almería de que Almería tiña fichado a Cipenga Ah, sí. para o eu ano que tamén ven. vi, sí. Cipenga acaba contrato, non? De que xa o tiña feito Sí. co Almería. E bueno, a xente xa empezou, ostras, vai a maneira de desestabilizar, non sei que, de feito había moita xente do Oviedo recordándolle a Rubi palabras do ano pasado cando Luis Suárez marchou Ajá. a Copa América de esto no es desestabilizar la Mm. competición, non sei que tal, non? Rajou e Bulgaris pola tarde dicindo, parece mentira, co que remamos para estar aquí, co que remamos a borde, hai xente que lle gusta embarrar, que lle gusta facer ruído, que non sei que tal, hai que facelo mellor, en plan, sijamos o noso, que non sei que tal, é unha foto, por supuesto, de Óscar o seu can. É que é o mellor. Bulgario, o can correndo por Castalia. O sea, é o mellor. Yo, es verdad que el mercado es así, bueno, ya sabemos todos cómo funciona esto, para bien y para mal, pero me hace mucha gracia porque aparte de eso de decir, venga, yo vi otro rumor de la Almería, de otro jugador, y yo, pero si Almería no sabe ni en qué categoría va a estar el año que Claro. viene, o sea, todo Ya. esto que está saliendo ahora, Claro. no sé cuánto de Bueno. veracidad tiene o no, Eso porque é como no... a invasión, é incontrolable. O sea, os rumores Tal cual. Bueno, tal cual. Antes de ir bueno, yo creo que la noticia del día de hoy vamos a hablar un poco de Antonio Hidalgo porque tuvimos ayer a Antonio Hidalgo en Deporte Campeón, una entrevista con nosotros de mucho rato. De bastante Nos rato. tiramos muchísimo rato con Antonio Hidalgo en Riazor en la entrevista y bueno, no sé, que nos comente un pouco Jorge bueno, tenemos un vídeo. Vemos no sé, o vídeo vemos primeiro el se vídeo. queredes. Ben, comentamos. Este é un extracto da charla. No entiendo la vida y no entiendo la profesión sin ese sufrimiento. Si fuera sencillo no tendría el mismo valor. Y yo creo que ha sido un camino duro, difícil, con momentos complicados y de tensión y presión, pero la recompensa
lo vale todo. Intento tener la mente lo más fría posible. Es una evidencia, yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, que me he ido adaptando a lo que me he ido encontrando, porque al final llega a un sitio en el que, por mucho que hayamos visto desde casa cuando uno era pequeño, el deporte, y cuando ve todo lo que puede significar, una vez que estás dentro, llega a la ciudad, te das cuenta de lo que realmente representa. Ahora, analizando un poco todas las imágenes que tengo en la cabeza, el recibimiento seguramente fue la imagen más sorprendente por la cantidad de gente que había y por el sentimiento que había. La verdad que fue una auténtica locura. Cualquier cosa que me hubiesen dicho antes no me lo hubiese creído, porque ha superado mucho las expectativas. Prometemos que no estaba castigado, Hidalgo. Non tiñamos castigado, pero sí que parecía que estaba nun examen, porque tiña que ver a foto do outro lado, estaba él, estábamos nós tres enfrente, estaba Juanchi. La entrevista la hicieron Juanchi Cudeiro, nuestro director, y Jorge Lema. Sí. Yo solo fui a grabar. Lucía non quere preguntar. Tampouco era el día yo para preguntar. te digo tamén. No, pero bueno, ben, a min cando vin onte Hidalgo estaba pensando durante a entrevista, recordeime moito dunha frase que me dixo Oltra nada máis ascender en 2012 na zona mixta, non, falando un pouco de todo o que é o deporte de Hidalgo aquí, non, de lo he ido entendiendo con el tiempo. Eu creo que é algo que se dan cuenta todos os xogadores e todos os entrenadores cando quedan aquí, non. Oltra dixome a min, es que Jorge, yo no he disfrutado un ascenso, yo he sufrido un ascenso, non, porque cando ves aquí ascender é o suficiente. Non nadie che vai, o sea, vancho agradecer obviamente, pero nadie vai decir, buah, que pasada, ascender. No, vale, é o que tiñas que facer, non? Quizá non tanto ahora como Oltra no seu día, que tiña un equipazo tremendo, non? Pero a sensación miña con Hidalgo era máis de, ademais de felicidade, era de paz, de consejino, de por fin. Falou moito, tuvo que pasalo moi mal, non? Falounos moito, recalcounos varias veces durante a charla o tema de sufrimiento, de ansiedade, non? De non saber que facer, de non dar coa tecla a veces, pero bueno, está ben a conversa. Hidalgo falou moi pouco este ano, máis alá de zonas mixtas, de sala de prensa, previas así. E a mí gustou, deixoume boa vibra. Obviamente non nos contou nada. Se vais buscando a exclusiva de Dillera máis se quedou se va, non está. Exacto. Animamos a todos a ler a entrevista, porque é unha entrevista destas que eu doulle valor, pero entendo que a xente o mellor non lle gusta tanto, porque non ten un titular ultra chamativo, non ten frases chamativas, pero a min gustame moito estas conversas porque son de ler, de que tes que botar. De feito, estuve revisando antes datos, a xente que estaba lendo a entrevista, a media de lectura estaba por superior a 4 minutos. Entonces, que leen todo. Que están lendo todo. É unha entrevista larga, tuvemos 50 minutos con él. Bueno, eso a min eso reconfórtame, porque quere decir que a xente entra e que máis alá de titulares chamativos ou de frases concretas, que ten ganas de lelo, que por outra parte é normal con alguén que fala moi pouco, non? O sea, hai entrevistas que teñen valor polo que conta o personaje e hai entrevistas que teñen valor polo propio personaje en sí, porque fala pouco máis alá do entorno das rodas de prensa. Entonces, bueno, a mí gustoume, non? Sí, eu creo que estas entrevistas teñen moito valor por eso, porque ao final a figura do entrenador no día a día como que queda máis disuadida sempre. Pero a min gustoume moito a parte na que falaba do tema que Eder Sarabia dixo que iba a tomarse un tempo e tal. Decía, entendo perfectamente, é que a presión que teñen que ter os entrenadores, o sea, neses momentos que Hidalgo decía que o pasou mal, que non das ca tecla, que se romperá a cabeza o primeiro, e máis que ninguén, que ao final, claro, nos dedicámonos a decir eu faría isto, xa, bueno, claro. Pues ponte aí. O sea, ao final non hai persona no mundo que conozca máis os xogadores do Depor que Antonio Hidalgo ahora mismo, é quen os ve a diario. Yo pondría no sé quién, yo haría esto, yo pondría... Xa, bueno, claro, da tú, ca tecla. O bueno, sea, de hecho comentó también, hablaron, o sea, la tenéis tanto en nuestra página web como hoy en los kioscos en el deporte, y también subiremos aquí a YouTube un trocito, pero claro, muy pequeño, porque esto fue una hora de entrevista, y también habló del tema de Zubieta, de empezar con un Hidalgo vete ya, terminar con un Hidalgo quédate, de todo un poco cómo gestionó toda esa situación que no es fácil de gestionar, y lo que comentaba también José Ángel en la entrevista que tuvimos nosotros de
se está comentando una mala racha del Depor, pero nunca hemos dejado de estar arriba. Entonces, eso también, Hidalgo, lo comentasteis vosotros, de plan, cómo se maneja eso de decir, esta gente me está cantando que me vaya, pero es que el Depor está en playoff. Sabes, claro, de como gestionas eso de, o sea, pero que queren? Claro. Sí, pero eu creo que eso pasalle moito, insisto, o propio Hidalgo, bueno, creo que foi en marzo cando dixo, ahora empiezo a entender, llevo unos meses aquí y empiezo a entender el deportivismo, porque, claro, imagíname, Hidalgo estuvo en plazas pues como Sabadell, non? Ou como Huesca, que claro, o sea, ir sexto en Huesca ou Sabadell igual era como... Claro. Sigue así. Ir sexto aquí é estar nunha mala racha, que foi o que dixera José Ángel. Pero que altibajos, claro, que altibajos. También por romper una lanza a favor tanto del deportivismo como nuestra, que también hemos comentado, es verdad que, bueno, se habla un poco de estos momentos en los que el Depor a nivel juego, es verdad que las cosas le salían, pero a nivel juego la gente no estaba muy contenta de lo que jugaba el Depor. No, claro. Si había algo vamos, que jugar, se aquí en ese momento, luego terminó moi bien a temporada. Eu creo que o Depor tuvo unha evolución e fomosla contando. Ademais, temos moitas veces as portadas aquí sirven para eso, non? Témolas aí de fondo detrás de Lucía, donde se viu moito que o Depor foi a máis hasta acabar nun pico. O sea, eu creo que poucas críticas houbo, polo menos aquí, a suerte que quedan grabadas en YouTube. Eu creo que desde un punto que señalan eles tamén clave, non? Que foi a derrota esta contra o Granada. Ostras, o Depor fai un final de temporada donde fai partidos malos moi poucos. Eu creo que quizá contra o Leganés, non? É probablemente o partido máis flojo. Sí, claro, pero como partido floxiño que ganas un pouco por inercia así, probablemente sea o de Leganés. Os outros son partidos donde mereceches ganar e incluso fixeches puntos de menos, probablemente, non? Pues, o empate en Huesca que se che escapa por un error, o empate contra o Málaga que é por outro error. O equipo foi a máis claramente. Bueno, é mérito obviamente de Hidalgo nese tramo final, que esperemos que en Primeira División, aunque non teño moita esperanza, fale máis. Vai ser a primeira vez que entrene. Tamén o dixo na entrevista, que falaba un pouco na entrevista do reto que supón. Claro. Tanto para os xogadores como para él demostrar que ahora somos capaces claro. de competir. Sí, porque el xogou en Primeira División, pero non entrenou en Primeira División. Para él vai ser o primeiro reto é para él. O sea que bueno, de hecho, una de cuando se comentaba todo esto del juego del Depor, de si sí o si no, uno de los miedos más grandes era si este equipo podría hacer algo en playoff, porque contra los equipos de arriba solo le ganas porque te hacía falta, que es a la Almería, ¿no? Eso, verás. Pero si nunca lo sabremos, porque no vamos a jugar playoff. No, aí está igual. Claro. Aí está o tema da regularidade, de ser un reloj auténtico contra os equipos de abaixo. Hai un tema de Xurxo, hoxe na web un pouco de eso, ¿no? De martillo pilón. Claro, de ganar xa que tiñas que ganar sempre. O bum. Sí, claro. Pois aí está. Bueno, lo del playoff ya nunca lo sabremos, estaremos atentos a ver a quién acompaña. Y nos da igual no saber. Estaremos atentos a ver quién acompaña al Depor y al Racing en Primera División. Y bueno, pues la noticia hoy que ahora ya empezamos un poco con el mercado, ¿no? Ahora ya nos toca, de hecho, Hidalgo lo decía ayer en la entrevista. Hidalgo lo decía en la entrevista. Bueno, ahora empezarán a salir un montón de nombres y le decía a Juanchi, ya están. Ya están. Vale, genial. En plan, ni un día de descanso nos tenemos aquí. Sí. Y lo primero que, bueno, con lo que nos levantamos todos esta mañana, un poco inesperado, porque es inesperado, es una entrevista de Jeremai en Récord, en el medio de Portugal, que lleva pues 2 temporadas, ¿no? Sí, prácticamente desde que foi? Non sei xa o xaneiro do ano pasado de cando Jeremai di en La Rosaleda de no sé mi futuro, empezaron as portadas aí de Récord e foronse acumulando hasta... Sí, un montón de noticias de, bueno, en todos los momentos del mundo de si Jeremai iba a acabar en el Sporting o no, y ahora pues Jeremai ha decidido, una persona que como Hidalgo no habló casi, o sea, con medios coruñeses no habló con ninguno. Da rueda de prensa na que... Sí, ata fala de lesión, sí, creo que ten da Voz de Galicia, ¿no? Esta temporada? Sí, creo que foi aí que fixeron un reportaje... Bueno, era una entrevista. Sí, o sea, con palabras de él, pero sí, entrevista como tal, non recordo. Habló con la SER de Las Palmas este fin de semana. Bueno, lo dejamos aquí, no es broma. No es broma casi, porque ya llevamos 50, dijimos, hoy con Xurxo va a ser menos, pero no. Bueno, eso, que Jeremai es una persona que tampoco habla mucho, que no, quitando ese reportaje con declaraciones. No hubo una entrevista como tal. Claro, exacto. Eso lo habló con la SER de Las Palmas también por el partido que era, porque a él le influye, y ahora habló con Récord, que es un poco lo que
lo que le está sorprendiendo a la gente el hecho de que, más allá de, bueno, que hay la duda de si se va a quedar o no se va a quedar, porque él tampoco lo ha dejado claro, ¿no? En plan, él solo dice que tiene contrato con el Depor y que sí que dijo, estoy centrado en el Depor, en Coruña, pero bueno, el hecho de que le conceda una entrevista ya a un medio de comunicación que lleva tanto tiempo diciendo que Jeremai va a acabar en el Sporting, pues es un poco... Y recordar que no fue récord, pero que desde Portugal también en programas de televisión se dijeron cosas como que Jeremai a ver si no acababa recogiendo mejillones. Entonces, pues como sorprendente, ¿no? Más que... Sí, a ver, a mí parece, xa o feito de conceder a entrevista a récord xa me parece significativo. Más al lado que se diga na entrevista ou non, que ao final eu creo que el, bueno, sí que, non sei se chamarlle evasivas, pero el ao final céntrase en teño contrato. Solo factos. Claro, aí hai que ver onde tú pones en plan la como imaginación. interpretas. Claro, podes interpretar de, pues mira, ten contrato, se cierra el Sporting, o tengo contrato, le abro las puertas. Sácademe de aquí, tengo contrato, sácademe de aquí. Que a todos nos hubiera gustado que dijera, tengo contrato y quiero estar en el Depor, sí. La segunda parte non la Eu creo que dice se non o así. dixo xa nin na fanzón o día do Valladolid, que le cantaron Jeremai, quédate muchísimo. Nin o domingo en 4 camiños, cando tes o micro dis, eu creo que se non o dixo xa así, neses momentos, que eran quizás os momentos para dicilo, non o vai decir. Pode quedarse igual, me refiero. Sí. Significativo tamén que Hidalgo en 4 camiños cantó. Sigue un pouco o ritmo da marea e cantou Jere quédate. De hecho, la frase es, tengo contrato hasta 2030 y no pienso en nada que no sea irme de vacaciones. Claro. Y además se ríe cuando lo dice en el vídeo, por el rollo, como parecía que iba a decir otra cosa y dijo irme de vacaciones. Eu creo que... Y luego le preguntan, perdona, luego sigue el seguir en el Depor, es que tengo contrato. Claro, el realmente a ver, eu que a miña sensación é que a él sin conocer a súa opinión nin o seu sentimiento, que él está protegéndose despois do que pasou o verán pasado. O verán pasado, que era? 15 de junio ou así, cando sacou o vídeo este da mellora de contrato con, pues claro que me quedo. O verán é moi largo. O verán é moi largo. Sales con toda a festa, non sei que, a 31 de maio, a decir, me quedo en el Depor en primera, e mañán por aí, porque non vai ser solo o Sporting de Lisboa que veña por a por Jeremai. Nunca sabes. Entonces eu creo que Jeremai síntese un pouco, non sei se é a palabra en deuda, síntese en deuda coa Coruña, non? E co Depor, e non quere ser esclavo das súas palabras nunca, porque el, ao mellor, está medio convencido de quedar aquí en primeira, pero é que non sabes quen vai por aí abaixo petarche na porta. E mañán... xogar Champions é moi atractivo. Claro, xogar Champions é atractivo, imagínate, ao mellor co Sporting de Portugal, diste, bueno, o Sporting de Portugal está ben e tal, pero é que o día de mañán venche por aí abaixo calquer equipo da Premier ou así, é que xa non é só unha cuestión, que xa non é só unha cuestión de salarios, é unha cuestión de prestigio, de poder xogar a Champions. Se dixeches o 31 de maio coa alegría do ascenso de yo me quedo en el Depor e o 2 de julio marchas, pois, home, a ver. Total. Sabes que entonces eu creo que a miña sensación é esa de protegerse un pouco, de decir, mira, non vou abrirme portas, o sea, non vou cerrar portas de nada, vou nas ter todas abertas, teño contrato hasta 2030, o sea... A mí por ese lado también estoy contigo, lo que sí que me parece un poco, no sé cómo llamarlo, es que le dieron una entrevista, una persona que no da entrevistas prácticamente, entre comillas, o que no hace muchas, que justo... Sí, a mí tamén chamou a atención. Porque con la alegría, perdóname un momento, en la temporada yo entiendo que están tensos, que no saben qué decir, que igual los veteranos lo manejan mejor y ellos no, pero ya cuando estás, que no te puede pasar, o sea, no vas a decir nada malo, que puedes decir lo que te la gana en una entrevista después de ascender, justo sea récord aquí. A mí que me parece un pouco alimentar, quizás... Bueno, xojar, que non sabemos como foi tampouco la entrevista. Tes que xojar, o sea, quero dicir, a mí sorpréndeme, pero ao mesmo tempo entendo, porque eso tamén forma parte de ter todas as túas opcións abertas. Sí, por supuesto, vamos. O sea, tampouco... Eu que sí que me gustaría o sea, entendo que dis de o verano moi largo, por supuesto, pero sí que me gustaría que si se vai marchar, que para min sería moi entendible, o sea, creo que non se lle pode reprochar nada, que se xa canto antes. Home, a ver, eso a nivel de planificación, sí, Claro, claro. é que tú imagínate plantarte na última semana de mercado e que se vai aí. Eso sí que non tería sentido, pero bueno, eso... A ver, menos mal que temos a Vilensongo, xa, pero... Eso creo que xa o falamos o ano pasado, de que o Depor aquí sí que ten que andar con pés de plomo precisamente para eso, de falar, que además nese sentido eu creo que aí a relación son o propio Jeremai o di, ¿no? De lo dejo en manos de mis agentes y el club, que además se llevan moi bien. Bueno, pues se te levas moi ben, marca unha fecha, en plan, se chegamos aquí e non saliches,
Xa non sales, a Claro. non ser que veña alguén e pague a túa cláusula enteira. Que a cláusula inteira que Sí, vamos. ainda o recordaron outro día en Catro El Camiños. speaker El lo doble. recordó. É o doble. O sea, el speaker lo recordó en Cuatro Caminos delante de 25.000 personas. Que ronda os 100 Sí, non sei como lle sentaría. O sea, Quedou que- unha cara un No, pouco porque de... es que de hecho le dijo, o sea, el speaker le dice, bueno, me han dicho, como me han comentado que tu cláusula, y él coge el micrófono y dice, te lo dijo un italiano cabrón. Me cago en el Claro, italiano. é que Algo así é que dice, eso foi, ¿sabes? é que xa o En plan, dixeron, o sea, xa o dixeron o día despois do ascenso, cando foi Jeremai, estuvo Hidalgo, estuvo tamén Máximo Benassi e Fernando Soriano na COPE, que veu o partidazo aquí facer un especial. Sí, Foi o primeiro que foi Sí. o primeiro que dixeron que a súa cláusula se incrementa. Claro, é moi gracioso porque Jeremai na entrevista preguntanlle en récord, son 150 millóns e tal, non lo sé. Tal, pero es el doble, bueno, el doble, tal, pero el año pasado eran 50. Di, sí, bueno, pues entonces unha regla de 3. Voy a sumar. Unha regla de 3 é fácil, non? Pero bueno, eu non sei, a ver que pasa. Bueno, nos pero... toca otro verano en torno Sí, a Jeremai. Yo sé que nos van a preguntar mucho, porque ya os lo digo yo, si creemos que Jeremai se va a quedar o no, no lo sabemos, ¿vale? Podemos tener nuestras opiniones, claro. pero A Claro, a ver, sensación, evidentemente súa cada opinión. un temos a mí me sorprende la opinión, entrevista, espero que se quede. Ya o sea, solo por el hecho de jugar en primera con el Depor, ¿no? Claro. En plan, un poco, si hay un momento en el si no te has ido estas temporadas atrás y te has quedado en el barro y no sé, un poco como no se vendió, pero como siempre se dijo el tema de Jeremai, ¿no? De en plan, no, pues me quedo un año más, Claro. no, pues renuevo un año más, hasta 2030 tiene contrato. Que justo el año que consigues ascender, después de que le hicieron un homenaje a los Sí. 8 del barrio, que fue muy bonito, en realidad fue un gran acierto, justo cuando consigues ascender, no jugar Jeremai no juega en primera división. Eu creo que tamén o feito de agora estar o sea, de conseguir o ascenso, eu creo que a él tamén lle permitiría un pouco irse en paz. De hecho, lo dice, fue en la COPE cuando dice, si me voy... Pola porta quiero irme grande. por la puerta Tranquilo. grande, claro, se entiende Sí que que, es así, sí que ¿no? tamén me costa entender o que te dis de si se vai, jolín, pues ahora que conseguiche irte sin Está xogar Sí, non pena. vas, un non. ano en primeira co Bueno. Depor, pero eu creo que a él lle genera moita tranquilidade, moita paz deixar o Sí, equipo en sí, primeira. claro. Si se vai, deixar o equipo en primeira. No, claro, si yo lo digo más porque me da pena, en plan rollo, después Claro, de todo sí, esto, que después no de juegues en todo, primera con el Depor sí. me da pena. Pero bueno, y ya claro, sus preferencias y lo que él vea mejor. Bueno, dijo también Fernando Soriano que iba a haber entre 8 y 10 fichajes. ¿Qué os pasa? Eu estou El sonido escuchando algo, non sei iso. Ten o móvil moi cerca, alguén, o móvil moi cerca No, do micrófono. Pues non sei. Ah, yo no escuché nada. Es que os Igual. estaba Genial, viendo. nos estamos volviendo locos. Igual era Jeremai. Os estaba viendo y estabais intentando disimular y yo, a ver. No, disimular no, estaba Bea mirando a mí e eu mirando a Bea de tamén lo escoitas. No, Claro, no era- estoy completamente loco. Era un Ah, refuerzo vale. pa... Pero ya no se local. oye, ya no se oye, es que yo no escuchaba. No, Ahora xa está. Bueno, eso, que Fernando Soriano dijo que entre 8 y 10 fichajes. Sí. Hidalgo ayer dijo que no quería, en nuestra entrevista, que no quería decir una cifra porque luego no sabía si iba a ser esa. Mm. Ya con 8 o 10 fichajes vamos a tener un verano movidito, porque es mucho. También 8 o 10 fichajes también son muchas salidas, Claro, ¿no? Que claro. una cosa se traduce Moitos en la xogadores otra. con contrato. Sí, sí. Vou non meter ahora, vale, é o meu momento. No femenino tamén será un verano. Sí, no, bueno, es que te iba a decir ahora que no Movidísimo. tuvimos este fin de semana, no hubo Fabril, hubo femenino, que terminó Hubo también, femenino. y además hubo una noticia en el Fabril, ¿no? Que Sí. sorprendió. Pobre Dipán. De Panda parece ser que... Bueno, parece ser no. Parece ser- Dixo él. Comunicou no él. Parece ser, no hay una foto en una cama de un Fuente- hospital, ¿no? Fuente Fuente Dipán. Rodríguez Di Panda. Que se rompeu O cruzado. Non Unha sei se... pena. Non operaron aínda, eu creo, non? Porque esa foto parecía... A fondo do preoperatorio, non? Bueno, intuyo, ao mellor ahora martes... Claro, bueno, pola tarde pero que se vai, operan, pero que vaya, xa está no hospital. Jolín, pois Sí, é é unha unha pena. baixa, é unha pena, sobre todo porque a nivel de proyección como estaba acabando, bueno, como acabou a Sí. temporada de Panda, foi unha pasada, non? Colleu un pouco ese relevo de goleador de Vil. É unha pena porque apuntaba a ser Sí, claro. Sí, ademais, xogador Mireino importante. xe pola mañán, cumple 20 anos ahora en 10 días, a semana que ven. 20 Sí. anos aínda. Viña de marcar esos 7 goles nos últimos 6 partidos de Sí. Liga ou unha cousa así. Sí. E agora é probable, máis alá de como volva, que esperamos que volva ben, Sí. con esa edad o normal é que te recuperes ben E cos medios que tes da aquí. rodilla, pero hasta xaneiro, febreiro é probable que non poida xogar. Estamos Ui, falando de optimista, junio, eh. claro, o sea, 6-8 Sí, meses. o cruzado ahora mismo, bueno, depende moito en chicos e chicos, evidentemente, pero sí, dos 9 meses Claro, é se non vai probable que xogar non te quite antes de xaneiro seguro. Sí, Entón, exacto. Bueno, a ver, o bo é que... O bo, por sacarlle algo bo, claro, non hai nada bo en que un xogador se rompa o cruzado, pero por sacarlle algo positivo é que hai tempo para planificar un pouco a plantilla do Fabril. Sí. Pero sí, En o mazazo. primeira Preguntábase a xente como rompeu que Claro. el Fabril non está entrenando. Entendemos que o Fabril estaba Sí, o entrenando Fabril entrenou mentras hasta o primer que acabou o equipo primeiro equipo. por sí
facía falta... chamar a filas a xente. Bueno, de hecho debutó Samu el otro día, que non lo comentamos. Efectivamente, debutó Samu el Fernández otro no había día, jugado sí. e Exacto. debutó el outro Sí, día. xusto Dipando entrenou... Tamén houve un día que entrenou. Houve algún día sí, que sí. entrenou xa co primer equipo. Unha pena. Así que sí. E logo tenemos el femenino que sí que jugou. O femenino xogou, acabou o mismo día que o primer equipo masculino tamén. Acabou en Tenerife con a derrota 2-0. A ver, bueno, o Tenerife cuarto quedou por encima do Atlético de Madrid ao final, temporadón. Ao final xogou o Español despois e adiantounos na tabla, o sea que unha pena. Pero bueno, que se ven un verano moi movido. No femenino hai moitísimas xogadoras moi importantes que acaban contrato, xogadoras que levan aquí moitos anos, ademais, o sea, apunta a que vai haber un cambio de ciclo importante, non? Xogadoras como Paula Gutiérrez, Raquel, Samara, que levan aquí un pouco desde o barro do femenino, pois acaban contrato e estamos xa a que hoxe 2 de junio. Veremos, entendo tamén un pouco que o club estaba esperando a anunciar cousas Sí, xa que acabase claro. o primer equipo masculino. Entendo, o Sí, sea, sí. Sí, claro. Pero bueno, ahora en Liga F xa todos os clubes están anunciando cousas, supoño que o Depor non tardará en empezar a anunciar, e pode ser que empece incluso polo entrenador, ¿no? Que, Claro, home, que marcha. bueno, de feito dixo estes días Fernando Soriano, dixo referíndose ao primeiro equipo masculino, pero entendo, ele é o director de fútbol, entendo que a maneira que a metodoloxía que impón para traballar sempre dixo, primeiro, o sea, el traballa primeiro staff. Claro. O staff no primeiro equipo masculino é añadir xente, porque o entrenador xa está, pero no femenino falta o head coach. Entonces empezar por aí e despois polo... Veremos que pasa. Verano movido, un verano movidito para todos. De hecho, dijo Fernando Soriano que iba a haber renovaciones esta semana, que se iban a anunciar esta semana, así que tenéis que seguirnos en todas nuestras plataformas, en la web, en Instagram, en Twitter. Aquí, por favor, seguirnos, darle... Como di Xurxo, campanita, likeito. Sí, es que lo pone todo en diminutivo. Xurxo, volve, non somos nada sin ti. No somos nada, solo estamos 1 hora y 5 hablando. Sí, Xurxo, que pensamos que iba a ser menos. Pero bueno, que nos sigáis, que comentéis, que nos vamos como siempre a comer y queremos ver vuestros comentarios. Conocimos el otro día al chico que anulaba todas las mufas en los comentarios. Esperemos que pare. Gracias. Seguramente se daron conta, pero temos unha bandeira. Ay, sí, que nos regaló chulísima. Carla, una seguidora. Chulísima, hoxe señores, ese día de pesca. Bueno, por Meña tiña razón. Que pones que non leo. Pescamos o ascenso a primeira división. Y ahí David con su perro. Bueno, muy chula. Nosotros todo lo que nos regaléis lo vamos a ir colocando por aquí. Hoy no se ve a Xurxo, pero Xurxo tiene la estampita de Ferio y el dibujo que nos hicieron. Así que eso, mejoraremos también nuestros fondos para la temporada que viene. Fondos de primera. Si nos regaláis cosas más fáciles. Claro, exacto. Porque es más chulo, quiero decir, no porque no tengamos dinero. Y así tenemos pues aquí también. Claro, y así lo tenemos de recuerdo. Y nada, pues eso es todo. Hemos terminado la temporada, chicos. Acabó la temporada. Final de temporada, para semana empieza la siguiente ya. Bien. Ay, sí, qué maravilla. Qué maravilla. A mí me parece una maravilla, es un aburrimiento. No, de hecho, ¿por qué tienen vacaciones? ¿Por qué no empiezan a jugar ya? Ya, siguiente, que en primera. Estoy deseando que salga el calendario para saber cuándo empezamos en primera división. No, por favor. Bueno, vale, antes de terminar, ¿qué partido tenéis más ganas de jugar del año que viene? Yo tengo que decir que tengo muchas ganas de jugar contra el Sevilla y contra el Rayo Vallecano, pero contra el Sevilla tengo muchas ganas. Un Depor Racing en primera va a ser. Bueno, la otra sigue con los suyos. La otra se lleva la Liga Hypermotion en la mochila. No suelta. Un Depor Racing en primera va a ser muy bonito. Bueno, sí, tú. Pois non, o sea, non pensar, eu tampouco. É que a min tampouco me fai, o sea, non... Se viene tribuneada. No. Quero dicir, non teño... Me dan igual os rivales. Teño moitas ganas de ver xogadores de primeiro nivel en Riazor, porque é outra cousa completamente diferente, o sea, eu vin xogador, o sea, vin xogar en Riazor a Cristiano, a Messi, obviamente non é 2 anos de Champions, pero vin a Cristiano e a Messi en plenitud en Riazor, e son a barbaridade. Claro, eu, por exemplo, ahora mismo estou profundamente enamorado de Pedri ver a Pedri en directo vai me parecer unha loucura. Pedri e a Lamine Yamal vai ser un escándalo. Unha pena non poder ver a Lewandowski. Yo me acuerdo de celebrar en la grada un día una falta, o sea, Messi lanzó una falta, falló, que íbamos ganando. O día do hat-trick. Que ganamos. No, que ganamos. O día que ganaste. Que ganamos. Dijiste ganasteis. Que ganó o Barça. No, que ganó el Depor.
No, yo digo un día que ganó el Depor en Riazor contra el Barça y sí. Messi tuvo una falta en los últimos minutos y se celebró que fallara la falta como un gol. O sea, que eu acórdome... É que eu teño moi na memoria o hat-trick de Messi aquí, que fai unha exhibición que é o que distí, sabes? Sí, no, Ver a son xogadores son aquí cousas de xogadores No, no. históricos. Eu acórdome de ver, Exacto. acórdome dun partido que teño grabado na memoria, xa o Xavi crepuscular, cando non era titular esa temporada con Luis Enrique, que non era titular, o sea, acórdome un partido que o partido iba máis ou menos apretado, o Depor estaba lle competindo máis ou menos, entrou Xavi no minuto 65, non saliu do círculo central, e o Depor non tocou o balón na media. O sea, son cousas que te impactan moito, sobre todo hai moito tempo que non vexo en directo a estas Hombre, yo estoy deseando ver a Mario Soriano bailar a todo el Barça. Mario Soriano en primeira, o sea, no, pero, por fin, que pero ya más que por jugadores y todo eso me refiero más por el ambiente. Yo me acuerdo de los Depor Sevilla aquí en Riazor. A ver, eu teño ganas de... Mira que vai me dar moita pereza cando chegue o seu momento, pero teño moitas ganas de volver a vivir un Depor Celta. O sea, claro, el Celta, claro. Se me había olvidado. O Depor Celta son... Mira que son semanas de pereza extrema. Pero pereza extrema. Pero o ambiente dun Depor Celta é unha barbaridade, claro. Se me había olvidado que ganas, claro, sí. Claro. No, pero es que yo me acuerdo de un Depor Sevilla de el último, yo creo que jugamos, la última temporada jugamos en primera, de la gente, o sea, era una barbaridad la premia, todo el mundo mezclaba y me regaló uno del Sevilla, yo era una niña, o sea, que decir, bueno, una niña, que no, y me regaló una pulsera del Sevilla, toma para ti, no sé qué, me te regalaban un montón de cosas. Claro, a ver, esas cousas donde hai bo rollo, o ambiente e tal, están moi ben. O que sí que está claro é que nós vamos seguir enchendo os campos de fora. O sea, porque es si nos enchimos no, claro. A nivel, o campo de Sestao... A nivel más social no creo que se note mucha diferencia de nada, o sea, claro. del Depor. O sea, que aquí que veñan os que queiran. Sí, estamos preparados para ellos. Bueno, pues nada, con esto terminamos 1h10, nada mal. Casi como sempre, madre mía. Exacto, casi como siempre. Nos vemos el lunes que viene. Hasta logo.